Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta segunda tutoría correspondiente al curso de Derecho Empresarial 2. El día de hoy nos corresponde analizar el régimen jurídico de los contratos administrativos, conocidos también como contratos públicos. Por normas de la institución vamos a proceder a grabar la tutoría para efectos de compañeros que no se presenten el día de hoy en la lección respectiva. Básicamente vamos a ir analizando este capítulo 3 del libro de texto asignado y en caso de dudas, por favor, pueden hacer las preguntas cuando lo consideren necesario. Iniciemos oficialmente. Tenemos de que este capítulo 3 del libro de texto nos habla principalmente de lo que es la contratación administrativa, es decir, ese enlace que hace el Estado con particulares para la compra de bienes o servicios, pero también se menciona fundamentalmente los principios que van a ser aplicables a esta contratación administrativa y no sin dejar de menos los procedimientos utilizados que el Estado se vale para lo que es la compra de estos bienes y de estos servicios. Tenemos que iniciar fundamentalmente en el concepto propio de lo que es contratación administrativa. Cuando hablamos de una contratación administrativa, hablamos de un vínculo jurídico entre el Estado y particulares. Hablamos también de un acuerdo de voluntades entre partes, donde ellos se van a poner en sí de acuerdo en lo que es el objeto de la contratación y el precio. Lógicamente, como aquí estamos negociando una serie de derechos y obligaciones con el Estado, lógicamente el fin de esa negociación va a ser público. Entonces, por lo tanto, la mayor parte de la voluntad en este acuerdo de voluntades lo va a llevar a cabo el Estado. Lógicamente, los privados, los particulares, se van a pegar a la contratación con el Estado. Es importante de que la contratación siempre se enmarque en un principio de igualdad. Lógicamente sabemos de que cuando estamos con el Estado realizando una serie de acuerdos o una serie de contratos, no siempre va a regir esa igualdad que se caracteriza. Ok, un concepto de contrato administrativo, el que ustedes pueden ver, es el establecido en la página 119. Este nos dice de la siguiente manera: toda manifestación bilateral de voluntad común productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una actúa en ejercicio de la función administrativa, va a implicar un acuerdo creador de relaciones jurídicas por el simple consentimiento de adhesión del particular a relaciones previamente establecidas por la administración. Entonces aquí prácticamente se busca enmarcar este concepto de lo que es la contratación administrativa. Tenemos de que uno de los medios, aunque iremos viendo los otros medios para entender un poco la temática de la contratación administrativa, es que esta se va a manifestar a través de las llamadas licitaciones públicas. De ahí, normalmente, a través del procedimiento de licitación, es el instrumento para garantizar en sí lo que conocemos como la llamada contratación administrativa. Esto sin mencionar que van a existir otros mecanismos de contratación que iremos viendo luego. De previo a realizar esta labor de la contratación, siempre es importante de que existan una serie de recursos previos que busquen determinar el por qué y el para qué se va a contratar. Aquí lo que importa es evaluar las necesidades, el estudio previo que requiere el Estado para que lo oriente a ese trámite de la contratación. Es importante ver que también se cuenten con los recursos para llevar a cabo ese contrato, para pagarle al contratista por el interés que el Estado quiere. Es importante que haya un buen registro de proveedores que le puedan brindar servicios a la administración cuando ésta lo requiera. Y también hay que verificar el tipo de contratación dependiendo de los montos o dependiendo de la obra que se quiera realizar o dependiendo del bien o servicio que se quiera adquirir. Entonces son básicamente esos requisitos previos necesarios para tomar en cuenta por parte de una institución del Estado una contratación. Es importante mencionarles de que no solo el Estado centralizado, es decir, los ministerios, van a formar parte de la contratación, sino también instituciones autónomas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Todo el Estado en sí
va a formar parte de este mecanismo de la contratación administrativa. Esta labor de la contratación va a estar basada en una serie de principios sobre los cuales servirán de parámetro para que se realice dicha labor. Dentro de los principios a mencionar tenemos los siguientes. Tenemos el llamado principio de eficiencia, tenemos el principio de eficacia, tenemos el llamado principio de igualdad en el trato, tenemos el principio de libre competencia y libre concurrencia, tenemos el principio de publicidad, el de intangibilidad patrimonial, el de mutabilidad, el de seguridad jurídica y el de control de los procedimientos. Vamos a ir hablando brevemente de cada uno de estos principios. Cuando nosotros estamos hablando de la eficiencia, ¿qué podría entenderse como la eficiencia? La eficiencia es buscar la oferta más conveniente para el interés público, para el interés institucional o la institución que quiere contratar. Aquí implica más el contenido que la forma, o la eficiencia que el precio, es decir, la más conveniente. No siempre la más conveniente, la más cara, pero tampoco la más barata, sino la que más se adecue al interés del organismo o la institución que quiera contratar. Entonces, eso nos basa el principio de eficiencia. Cuando se escoge la mejor oferta es esa, la que funcione más para los intereses del Estado. Esto nos lleva también a la eficacia. Va muy de la mano la eficiencia de la eficacia. Solo que la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de fines. Entonces, lógicamente, la oferta más conveniente, además de la que más convenga al Estado, es la que cumpla con los fines públicos y que lleven a una sana administración. Otro principio que también es de gran aplicación es el de igualdad de trato. Está basado en el principio de igualdad de la Constitución política. Entre todos los participantes debe haber un mismo trato. Cada uno de ellos debe ser tratado bajo las mismas reglas similares. A nadie se le pueden dar preferencias dentro de ese mismo régimen de contratación. Entonces, todos los participantes tienen exactamente los mismos derechos. Competencia y concurrencia. Bueno, estos principios lo que nos dicen es que, por ejemplo, hablemos de la concurrencia. Todos los potenciales oferentes tienen el mismo derecho en participar si cumplen esas mismas características. Está muy basado en este principio de igualdad, porque eso nos lleva a la concurrencia de cada uno de estos participantes. Y también esto lo podemos unir con el principio de competencia. La competencia lo que va a implicar es que, lógicamente, dentro de los potenciales oferentes van a entrar en una posibilidad de competir, ¿verdad? En ese sentido. Y también lo que implica es que en el cartel, que es la oferta que se realiza en el contrato, no se van a establecer una serie de parámetros que limiten el derecho a los distintos oferentes a poder competir, ¿verdad? Eso es lo que se espera en esos casos. Entonces, que todos entren en igualdad de condiciones, que todos puedan cumplir con los requisitos que se solicitan y no se pueda desacreditar alguno de ellos por la excesividad en los requisitos que se presenten, sino que todos participen fundamentalmente en igualdad de condiciones. Publicidad. Bueno, toda contratación administrativa es pública. Desde la invitación a ofrecer, que es el cartel, desde la selección de la oferta, la adjudicación de dicha oferta, la elaboración del contrato, todo el procedimiento propio de contratación va a ser público. De hecho, las ofertas se publican en el diario oficial La Gaceta y las adjudicaciones de esas ofertas también van a ser publicadas en el diario oficial de La Gaceta. Buena fe. Bueno, la buena fe lo que implica es que en todo momento debe entenderse una buena relación de transparencia y de claridad entre las distintas partes que forman parte del contrato administrativo. Entonces, eso es entendiéndose la buena fe. Que haya claridad en la información y que no hayan ocultamientos en la vida contractual. La intangibilidad patrimonial implica el tema económico del contrato. Es decir, que el contrato tiene que cumplir con los objetivos económicos planteados y no se pueden desviar para otros fondos o para otros fines. Tiene que manejarse todo el tema económico de manera clara, de manera transparente.
Eso implica que, por ejemplo, si el contratista se va a ver involucrado en una mayor cantidad de gastos por la obra que va a realizar, el Estado va a estar en la obligación de compensarle esos gastos efectuados. Eso va a implicar mantener, por ejemplo, el equilibrio financiero del contrato administrativo. La mutabilidad, bueno, no está muy mencionado acá en el libro de texto. La mutabilidad viene el término de cambios. Perfectamente, si la administración va a buscar satisfacer un fin público y eso va a implicar realizar una serie de cambios en el contrato administrativo, la administración puede realizarlos. Eso sí, tiene que cumplir con los procedimientos de avisarle al contratista de dichos cambios, ¿verdad? Y notificarles pues con la debida anticipación. Seguridad jurídica y control de los procedimientos puede verse como un mismo principio, ya que aquí lo que se va a manifestar es que todo este procedimiento de contratación tiene que estar debidamente controlado, tiene que estar debidamente supervisado, tiene que estar debidamente garantizado por ley. No se pueden incurrir en ilegalidades durante todo este procedimiento de contratación, sino que este es reglado y este es debidamente preestablecido. Se deben de seguir los parámetros de la ley. Se debe cumplir con un principio de legalidad a la hora de cumplir con todo este mecanismo de contratación. Ok. Tenemos acá también de que el control de los procedimientos claramente es dependiendo de cada mecanismo de contratación que exista. Pero fundamentalmente se deben de cumplir con los parámetros de la institución a la hora de buscar contratar. Ok, estos son los debidos principios de la contratación. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Ok, continuamos entonces con los procedimientos de contratación pública. A la hora nosotros de hablar de procedimientos de contratación pública, tenemos dos grandes grupos. Tenemos los llamados procedimientos ordinarios y los procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos ordinarios, llamados también procedimientos básicos, tenemos los siguientes. Tenemos la llamada licitación pública, tenemos lo que conocemos como la licitación abreviada y tenemos también lo que conocemos como la compra directa, conocido también como contratación directa. Hablemos brevemente de cómo se va a manejar. Luego se irá hablando con más detalle de cada uno de ellos en otros capítulos posteriores. Empecemos con la compra directa, contratación directa. Bueno, antes de eso tengo que mencionarles de que el mecanismo de contratación o el procedimiento de contratación va a depender de los montos de las obras o los servicios que se quieran adquirir. Y todo eso va a depender del presupuesto que cada institución tenga. Ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver en la página 128 dos ejemplos de instituciones que manejan una serie de presupuestos. Entonces, dependiendo del presupuesto de compras que tengan para un año determinado, así va a ser el procedimiento a utilizar. Entonces, aquí hay un ejemplo de institución que maneja un presupuesto de compras de 37.300.000. Entonces, con base en este presupuesto, tenemos de que para las compras inferiores a 1 millón van a utilizar la contratación directa o la compra directa. Van a utilizar la licitación abreviada para las compras superiores a 1 millón hasta 9.660.000. Y para las compras que realicen de 9.660.000 hasta los 37 millones que se tienen disponibles, van a utilizar el procedimiento de licitación pública. Normalmente estos presupuestos los maneja la Contraloría de la República dependiendo de cada institución que vaya a realizar los procedimientos de contratación. Entremos ahora sí a hablar brevemente de estos procedimientos de contratación. En la compra directa, que es el procedimiento más utilizado, normalmente se invitan a muy pocas personas para participar. Normalmente se invitan a 3 oferentes, que son montos bajos y casi siempre los oferentes son personas conocidas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ellos, se invitan a estos 3 oferentes para formar parte de este procedimiento de contratación. Ya lo que es la licitación abreviada, que es un poco más amplia, se van a invitar a 5 oferentes.
y en la licitación pública, por el monto que es amplio, se invita a toda oferente que quiera participar en contratar con el Estado. Eso es lo que normalmente se da en estos casos. Esto en cuanto a los procedimientos ordinarios. Tenemos a la par de eso otros procedimientos, dentro de los que vamos a encontrar el que se conoce como el convenio marco, el que se conoce como el remate y el que se conoce como la subasta a la baja. Hablemos brevemente de cada uno de estos procedimientos. Hablemos del convenio marco. ¿Qué será eso el convenio marco? Ok. Normalmente, casi siempre se tiene una oferta con un solo proveedor, ¿verdad? Que les brinda ese servicio. Entonces, simplemente se escoge a ese proveedor por un periodo determinado de unos 4 años, sin necesidad de estar realizando concursos hasta por 4 años. Es lo normal, ¿verdad? Normalmente es una persona que no tiene, otro oferente que no tiene otra competencia en el país que importa exclusivamente esos productos. Entonces, ¿para qué hacer un procedimiento de licitación si ya se sabe con quién se va a llegar a contratar? Luego tenemos también la subasta a la baja. La subasta a la baja funciona para la compra de productos genéricos, papelería, lápices, papel higiénico, ¿verdad? Acetaminofén, ahora que hay tanta necesidad de medicamentos y demás, medicamentos de carácter muy general. Entonces, en estos casos, normalmente quien se resulta adjudicado por ser productos tan genéricos es aquel que presente la oferta más baja. Entonces, con base en eso es que se va a adjudicar a esa institución o a esa persona para proveer de esos bienes o servicios al Estado. Y tenemos también lo que se conoce como remate. El remate se va a utilizar para la venta de bienes inmuebles por parte del Estado. Lógicamente al mejor postor, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se espera a la hora de realizar este procedimiento de remate. Ok. Tenemos de que, a pesar de que hay una serie de procedimientos ordinarios de contratación, hay una serie de actividades que normalmente no van a requerir de estos procedimientos de contratación. Ahí ustedes pueden verlos, por ejemplo, en la página 130. Pueden ver, por ejemplo, de que no se va a aplicar a la contratación servicios de capacitación, servicios de divulgación, por ejemplo, en medios de comunicación, la suscripción y compra de material bibliográfico, los bienes artísticos y la atención de gestiones judiciales. Este tipo de actividades no van a ser sometidos a un procedimiento de contratación. Normalmente, cuando se da este procedimiento de contratación, siempre se va a emitir un llamado cartel, que es la oferta donde se van a establecer normalmente lo que se quiere contratar. Ahí se van a ver los requisitos y todo lo que se requiere para la contratación. Luego, para que las personas puedan participar, van a tener que brindar una garantía que se conoce como la garantía de participación. Normalmente esta garantía es del 1 al 5% del monto cotizado, ¿verdad? Luego de eso, se tiene que realizar, por ejemplo, un estudio técnico para verificar que las empresas hayan cumplido o no con los debidos requisitos para resultar adjudicables. Luego de eso, se da el acto de adjudicación, que es cuando se escoge a la oferta que es la más conveniente para la administración. Luego de la adjudicación, se escoge a esa persona y se le solicita que brinde una llamada garantía de cumplimiento para garantizar el cumplimiento del contrato. Después viene lo que es la formalización contractual, que es, digamos, viene previo la autorización jurídica por parte de la institución interna y viene lo que es la realización del contrato, ¿verdad? La firma del contrato con la institución. Luego de eso viene la etapa de ejecución contractual, que es cuando ya se va a realizar la obra o se va a realizar la compra de bienes y servicios que la administración quiso en ese momento. Ok. Toda esta actividad de la contratación, como contrato que es, va a estar sujeto a una serie de derechos y a una serie de obligaciones. Tenemos, por ejemplo, entonces en este caso, de que el contratista tiene sus propios derechos y obligaciones.
y el Estado también tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Si esto no se cumple, se va a caer en una pena de incumplimiento contractual y se puede llegar a cobrar daños y perjuicios, se puede llegar a rescindir, es decir, a terminar con este contrato. Hablemos brevemente de estos derechos y de estas obligaciones. Tenemos que, por ejemplo, la administración tiene fundamentalmente dos obligaciones. La primera es de cumplimiento de la administración y la segunda es de tramitación. La primera se refiere fundamentalmente en que el Estado en todo momento debe de cumplir con el contrato sin obstáculos, ¿verdad? Y debe de seguirse el objeto planeado de la contratación. Eso es lo que se espera en ese tipo de situaciones. Y luego viene la obligación de tramitación que tiene la administración. Esto implica el deber que tiene el Estado de evacuar dudas en un plazo, por ejemplo, de 30 días hábiles, si el contratista las tiene, bajo pena de que se genere un silencio positivo. Este silencio positivo lo que es que la pregunta que, que realiza el contratista se va a tener como cierta si el Estado no contesta. Entonces, normalmente es eso ahí. También tenemos que el contratista tiene una serie de derechos. Bueno, tiene derecho a la ejecución del contrato de acuerdo a lo pactado, y salvo que se produzca la resolución o rescisión del mismo. Tiene derecho a obtener el beneficio económico proveniente de esta contratación. Tiene derecho a que se le mantenga el equilibrio financiero del contrato. Tienen derecho a que se le reconozcan intereses en caso de atrasos en el pago por las debidas obras. Y tiene derecho a percibir las ganancias que se esperan a la hora de realizar dicho contrato. Ok. Hasta aquí entraríamos principalmente con este tema de la contratación administrativa en cuanto a los derechos y las obligaciones de las partes. Nos queda pendiente el régimen de prohibiciones y el llamado régimen de sanciones que se van a presentar ante este procedimiento de la contratación administrativa. Ok, entonces tenemos de que para que yo pueda ser oferente o adjudicatario, tengo que respetar una serie de reglas. Por ejemplo, yo no puedo ser, como establece en la página 137, familiar del presidente, vicepresidente de la República, ministros, diputados, miembros de los supremos poderes, ¿verdad? Y no puedo ser mucho menos esas personas. También no puedo formar parte de juntas directivas, presidencias ejecutivas, gerencias, subgerencias de estas instituciones autónomas. Yo no puedo ser funcionario de la proveeduría, no puedo ser funcionario público con poder de decisión en esa institución. Es decir, esos son los tipos de prohibiciones que normalmente se tienen para las personas en participar en los actos de la administración. También cuando hay mucha cercanía con las instituciones, siendo una asociación, siendo una sociedad anónima, o siendo compañero o esposo en unión de hecho de alguna de estas personas que forman parte de la oferta administrativa, yo también estoy sujeto a una prohibición. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página 138, una serie de ejemplos donde se establecen esos regímenes de prohibiciones. Uno de ellos, por ejemplo, es que si yo soy una persona física o una persona jurídica que interviene como asesor en alguna de las etapas de procedimiento de la contratación, a mí se me va a prohibir formar parte de ese contrato. Ok, de todo esto hay una serie de excepciones que yo siempre he criticado y que normalmente son tres. Tenemos, por ejemplo, de que si hay un proveedor único, no hay de otro, es el que tiene que brindar el servicio. Que se trate, por ejemplo, de una actividad ordinaria del ente, bueno, es un concepto muy amplio, sería bueno delimitarlo porque es una actividad ordinaria y pueden haber otros oferentes con mejores potestades, ellos podrían realizarlo. Y que haya un interés manifiesto colaborar con la administración, bueno, hay que ver también de que si es cercano a la institución y hay un interés, se podría condenar esa conducta. Entonces son conceptos muy indeterminados. Bueno, sobre esto también es importante manifestar lo siguiente. Sobre esto hay lo que se conoce como un régimen de sanciones que se van a aplicar cuando
se dan una serie de situaciones que se violenten lo que yo les acaba de mencionar. Pero antes de eso también tenemos de que en materia de contratación existe todo un régimen recursivo. ¿Qué será eso, el régimen recursivo? El régimen recursivo lo que implica es que yo pueda plantear una serie de reclamos durante todo el procedimiento de la contratación. Entonces, por ejemplo, cuando se da el cartel y yo quisiera presentar una serie de reclamos porque ese cartel es muy poco claro o porque, por ejemplo, establece una serie de requisitos exagerados, normalmente se establece un plazo, que es 1/3 del emplazamiento, para que yo pueda presentar objeciones a dicho cartel, ¿verdad? Normalmente se da siempre ante la oficina de proveeduría, si es una licitación abreviada o compra directa, o también ante la Contraloría si se trata de una licitación pública. También yo puedo impugnar, por ejemplo, cuando se escoge a otra empresa como oferente. Entonces ahí yo puedo impugnar el acto de adjudicación. Aquí yo presento lo que es un recurso de revocatoria, ¿verdad? Si por ejemplo estamos hablando de una licitación por compra directa o abreviada, yo lo presento ante la institución que realizó esa adjudicación. Ya si es, por ejemplo, una licitación pública, que es una obra de mayor envergadura, ese recurso de revocatoria se presenta ante la Contraloría General de la República. Entonces, normalmente, esos son los regímenes recursivos que normalmente existen en este tema. También tenemos presente todo el llamado régimen sancionatorio, ¿verdad? Que son una serie de sanciones que se le pueden imponer, por una parte, a los funcionarios públicos y por la otra parte a los contratistas. Entonces tenemos que, por ejemplo, a los funcionarios públicos, cuando están involucrados en una serie de conductas, ¿verdad? Estas conductas pueden venir, por ejemplo, acá en el libro de texto, pueden ver en la página 141, por ejemplo, no incorporar debiendo hacer documentación al expediente, impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente, retrasar el trámite de pagos, retrasar la recepción de ofertas, por ejemplo, o de obras. Esto va a llevarle al funcionario, por ejemplo, dependiendo de la gravedad de la conducta en la que se haya visto involucrado, una serie de sanciones que van desde el apercibimiento escrito, va luego lo que es la suspensión sin goce de salario y va el despido sin la llamada responsabilidad patronal. Esos son los niveles de situaciones. Todo eso va a depender del tipo de conductas que ellos van a realizar. Ahí ustedes pueden ver ciertos casos donde da ese apercibimiento escrito, ciertos casos que va a implicar, son temas más serios, que es el despido sin responsabilidad patronal, porque son temas muy graves, ¿verdad? Que normalmente se dan. Ya los temas menos graves son los que van a conllevar a un apercibimiento escrito. Y la suspensión va más que todo en conductas intermedias. Ya si son una serie de conductas que son de carácter intermedio, entonces se va a la suspensión de manera temporal, sin goce de salario, mientras que se investiga todo lo acontecido. Tenemos también de que no solo el funcionario público va a estar sujeto a una serie de sanciones por su conducta inadecuada, sino también el contratista también puede caer en esta situación. Para él tiene, por ejemplo, lo que es el apercibimiento escrito y la inhabilitación para contratar con el Estado. A eso hay que sumarle las sanciones de tipo penal si se vio involucrado en una serie de conductas penales. Ustedes pueden ver ahí una serie de ejemplos que conlleven a este tipo de sanciones. Normalmente en el examen se consulta, dependiendo del tipo de sanción, qué castigo equivale. Más que todo son las sanciones, por ejemplo, que conlleven a un apercibimiento escrito en un funcionario público o a un apercibimiento escrito a un contratista. Ahí se puede ver, por ejemplo, que cumpla de manera tardía con el objeto del contrato, que introduzca hechos falsos para que se le adjudique a esa persona y luego la administración misma se logre enterar de esta situación, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden sacar y abstraer a la hora de evidenciar cuándo hay un apercibimiento escrito, cuándo hay una inhabilitación de contratar con el Estado
¿Cuándo se puede involucrar, por ejemplo, en conductas de tipo penal, la que ya van desde días multa hasta penas de prisión? Ejemplos de esto último lo podemos ver a partir de la página 145 y 146 y 147. Ahí tenemos ciertas conductas: receptación, legalización, encubrimiento de bienes, el sobreprecio irregular, la falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados y el pago irregular de contratos administrativos, además de lo que conocemos hoy en día como el tráfico de influencias. Cada una de estas conductas va a llevar a una serie de penas de prisión. Por ejemplo, el sobreprecio irregular va a llevar una pena de 3 a 10 años, la falsedad de recepción de bienes y servicios contratados, penas de prisión de 2 a 8 años, pago irregular de contratos con penas de prisión de 1 a 3 años, tráfico de influencias con penas de prisión de 2 a 5 años de prisión. Bueno, básicamente esta es la información que nos corresponde al día de hoy, que es el análisis del capítulo 3. En el caso que tuvieran algún tipo de pregunta relativa a capítulos anteriores, quedo bienvenido ahora a evacuar esas dudas, o si tuviesen una serie de dudas también del trabajo de investigación. Escucho a las personas que quieran participar. Unos minutos. Bueno, les agradezco mucho su presencia este sábado, 27 de febrero. Recuerden que el examen es en 15 días, en el horario preestipulado. En caso de dudas, queda abierta el foro de dudas de la plataforma o el correo electrónico. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias y muy buenas tardes.